algo que está teniendo lugar antes de la fundación del mundo. El apóstol es bien claro al establecerlo acá. Dice que también hubo una predestinación. Ay, hermano, bueno, ahora ya no es un tema actual, pero hubo un momento en el que la iglesia cristiana evangélica, que ha pasado por diferentes cismas, ha pasado por diferentes crisis. Hoy, hermano, nosotros tenemos retos y desafíos muy diferentes a lo que había hace 40 o 50 años dentro de la iglesia cristiana. Pero hace cierta cantidad de años, la iglesia cristiana evangélica entró en un cisma doctrinal. Y el cisma doctrinal consistía en si la salvación se perdía o la salvación no se perdía. Y surgieron dos corrientes. La corriente de los arminianos, así se les llamaba porque Arminio era el nombre del sustentador de esa doctrina, y los calvinistas. Calvino era el nombre del teólogo sustentador de la otra doctrina. Y la iglesia cristiana evangélica, hermanos, se tiraba los platos sobre la cabeza, argumentando. Unos decían la salvación no se pierde, otros decían la salvación sí se pierde, y cada uno presentaba sus argumentos teológicos. Pero de ahí, hermano, quedó una idea, fíjese, como que si hubiese una especie de obligación divina cada vez que encontramos nosotros la palabra predestinación. Es decir, pareciera algo que no puede sufrir ninguna alteración, algo que no puede interrumpirse. Y yo no quiero entrar, hermano, en la polémica de Calvino y Arminio en su tiempo. Es algo que quedó ya muy atrás. La verdad es que yo, desde mi humilde ventana, me atrevería a decir, creo que los dos tienen parte de razón, ¿verdad? Pero hacia donde yo quiero llevar ahora, y por eso le hago un poquito el preámbulo, es por esto. Porque, hermano, ¿para qué fuimos nosotros predestinados? La Biblia dice, hermano, con toda claridad, cuáles son los aspectos que tienen que ver con este principio de Dios. Quiero regresar un poquito hacia el principio de lo que le estoy enseñando. Porque, hermano, antes que el mundo fuese fundado, piénselo de manera individual, sobre usted, con su nombre y apellido y todo lo que usted es, y si tiene títulos, pues gloria a Dios por sus títulos, y si no los tiene, también gloria a Dios por los títulos, por lo que no tiene. Hermano, Dios ejerció sobre usted dos acciones. ¿Me explico? Lo escogió y lo predestinó. De otra manera, usted no estaría aquí sentado. Y es más, le voy a decir, hay algunos escogidos y predestinados que debían estar hoy aquí y no están, porque no han entendido el propósito de Dios en su vida. Fíjese que Pablo dice en una parte de una de sus epístolas, dice que su deseo es alcanzar aquello para lo cual él fue alcanzado. ¿Me explico? Pero escuche esto, él ya era apóstol. Y ya era el perito arquitecto de la iglesia. Entonces Pablo no está hablando que él fue alcanzado para ser apóstol ni para ser el perito arquitecto de la iglesia. Lo que le quiero decir, hermano, es que nosotros no debemos confundir, no podemos perder de vista cuando hablamos de propósitos de Dios que tienen que ver con desarrollo horizontal y propósitos de Dios que tienen que ver con desarrollo vertical. ¿Me explico? Déjeme decirle otra cosita más. Hermano, esto es algo a lo que yo he llegado como conclusión, como resultado de mi trabajo pastoral. Pero fíjese, hermano, que yo he visto en la experiencia de los hijos de Dios, y algunos se los he dicho de manera personal, bajo ciertas circunstancias y en determinados momentos. Fíjese que todos nosotros tenemos capacidades humanas distintas, ¿verdad? Y eso lo empieza uno a notar desde que uno estudia. Por ejemplo, hay quienes, voy a despersonalizar esto para que no suene con dedicatoria, ¿verdad? Pero, hermano, hay quienes son muy hábiles para la matemática. Y otros que ni a cuadernazos les entraba la tabla de multiplicar, hermano. ¿Sí o no? Algunos otros muy hábiles para las artes manuales, las artes industriales, las artes plásticas. Y otros, hermano, que la perseverancia les permitía ganar esos cursos. Algunas veces vienen conmigo los muchachos cuando están escogiendo su carrera. Me dice, pastor, ¿cómo hago yo para saber qué estudiar?
Y debo admitir que algunas veces me he arriesgado a entrar un poquito en problema con los padres de familia. Porque a veces los papás presionamos donde no tenemos que presionar. Y queremos encauzarlos a ellos en lo que nosotros hubiésemos deseado ser. Pero ese no es nuestro trabajo. Entonces, a veces ellos vienen, fíjese hermano, que voy en mis clases y mire, veo sus libretas, ¿verdad? Tiene, por decir algo, voy a usar un ejemplo nada más, dice, artes plásticas, que yo creo que ese curso ni se da, pero yo lo voy a recordar. 99.9. Matemática, 35. Dice mi mamá que no sirvo para nada. No es cierto. Definitivamente ingeniero no va a ser. Pero puede llegar a ser muy bueno en una rama en la cual él tiene una habilidad. Y entonces mi consejo se ha reducido a esto y les digo, mira, esa clase, solo esforzate por ganarla. ¿Será, pastor? Solo esforzate por ganarla. Pero mi mamá dice, no le hagas mucho caso. Es que dice que se va a morir, si déjala que se muera. Ya es salva, se va con el Señor. Entonces fíjese, hermano amado, que el Señor hace una cosa sorprendente, es una cosa maravillosa. Cuando usted entra en el mundo, le da un talento que le va a servir para ganarse sus frijolitos y su panito. Y por eso, hermano, uno no puede uniformar las capacidades y las habilidades. Mire, ahí tenemos diferentes habilidades y capacidades. Por eso, hermano, ha existido la necesidad de diversificar incluso las profesiones. Hace muchos años atrás, por ejemplo, si en nuestro medio, hablo de nuestro medio, aquí en Guatemala una persona se graduaba, por ejemplo, de perito contador, ya tenía hecha su vida. Con eso se desarrollaba. Ya luego no, vino la necesidad de especializarse y ahora, hermano, es una cosa horrible, ¿verdad? Porque ya que el posgrado de esto, que el posgrado del otro, la maestría de aquí, he oído jóvenes que dicen, hermano, ya no quiero estudiar, dice, ya no más, porque se ha hecho un poquito cargoso. ¿Por qué le digo esto? Porque de la misma manera, hermano, que nosotros traemos de parte de Dios una capacidad natural que nos va a servir, hermano, para ganarnos la vida, también traemos una capacidad espiritual. ¿Me explico? Que nos va a servir para alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. No es nuestro mérito, porque la Biblia dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y esa misericordia, hermano, parte precisamente desde el verso número 4 y verso número 5. Hermano, cuando usted todavía no tenía cuerpo, ese galanazo cuerpo que tiene ahora, cuando no tenía ese cuerpo, hermano, Dios lo escogió y Dios lo predestinó. Pero ¿para qué lo escogió? Dice la Biblia, para que usted llegara a ser santo y sin mancha delante de Dios. Y luego dice la Biblia que lo predestinó para adopción como hijo. Porque, hermano, nosotros no somos hijos naturales de Dios, somos hijos adoptados de Dios. Entonces, hermano, cuando el apóstol Pablo dice, yo deseo alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado, ¿se estaba refiriendo al apostolado? No, él ya era apóstol. Se estaba refiriendo, hermano, a su desarrollo ministerial y llegar a ser el perito arquitecto de la iglesia. No, eso ya era el perito arquitecto de la iglesia. ¿Sabe cuál era su anhelo? El verso número 4. Lo leemos ahora en la proyección. Creo que usted ya comprobó que su Biblia lo dice. Hermano, debe ser para nosotros una meta llegar a ser santos y sin mancha delante del Señor. ¿Cuándo? El día que se rindan cuentas. No sé si me explico. Hermano, es la evaluación allá, cuando ya no estemos otra vez en este cuerpo. Entonces fíjese pues, venimos nosotros y arrancamos en este punto, antes de la fundación del mundo, y viene el Señor y dice, dos cosas voy a poner en ti. Una, tu meta es, mi propósito es, yo te escojo para que llegues a ser santo y sin mancha delante de mi presencia. Aquí, hermano, cabe hacernos una pregunta.
habrán entonces criaturas que no fueron escogidas para eso. Ahí va a ver lo que vamos a leer. Y entonces viene el Señor y dice, y te predestino para adoptarte como hijo. Pero ¿en qué momento vendrá la adopción? Cuando se esté en el estado de ser santo y sin mancha. Ahora, aquí empiezan, hermano, las cosas que a uno le complican la vida, y debo admitirlo, a mí también a veces me complican la vida estas cosas, y probablemente uno, por no tener el entendimiento completo, protesta y hasta puede pelear con el Señor por esto. Y entonces, fíjese pues, para lograr esta estatura, para esto fuimos alcanzados, para llegar a ser santos y sin mancha delante de Él, y para llegar a alcanzar la adopción como hijos. Resulta que entonces, hermano, para poder llegar a estas dos metas, nos tenían que poner un cuerpo. Y ahí empezaron los problemas. ¿Me explico, hermano? Porque entonces, hermano, el Señor movió circunstancias para permitir que nosotros, o provocar que nosotros, entráramos por la puerta que teníamos que entrar, y pasamos recogiendo una enorme cantidad de pesos ancestrales que se empiezan a hacer evidentes en nuestra vida o en nuestro transcurso biológico a los 12 años, a los 19 años, a los 26 años y a los 33 años y a los 40 incluso. Por esa razón es que a veces sorprende, ¿verdad? Cuando se llega a cierta edad y dice la familia y dice la gente cercana, dice, es que ahora ¿cómo te pareces al abuelo fulano de tal? Pero resulta que ese abuelo era canela fina. Hasta la forma de hablar, la forma de caminar, y te enojas por las mismas cosas. ¿Me explico, hermano? Ay, entonces, hermano, estamos bajo una maldición enorme. No, yo quiero cambiarle la perspectiva a usted de eso. Porque entonces resulta, hermano, que todo eso que es nuestra naturaleza se convierten en nuestros retos para llegar a ser santos y sin mancha. Es decir, es el curso, pero curso de Caivil, hermano. Porque usted mejor que nadie sabe con qué lucha y sabe cuántas veces pierde la batalla, hermano. Los que no vinieron. ¿Sí o no? Usted sabe con qué batalla, hermano. Usted sabe dónde está su falta de santidad y sabe dónde están sus manchas. A veces de tigre, a veces de leopardo, y a veces de cebra, a veces de jirafa, y a veces de puma totalmente, ¿verdad? Entonces, hermano, perdón, resulta que pasamos por este cuerpo que es nuestro reto a vencer para llegar a ser santos y sin mancha. Por eso fíjese que Hebreos capítulo número 2 dice una cosa bien tremenda, verso 14, usted lo puede corroborar ahí. Dice, por cuanto los hijos adoptivos, amén, hijos adoptivos, participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. Y amado hermano, ¿sabe cuántas generaciones ancestrales pasó recogiendo Cristo en su entrada en el mundo? 42. Eso lo enseña Mateo capítulo 1. 42, hermano, niveles generacionales pasó recogiendo el Señor. Es que a nosotros, quizá por eso le decía, hermano, es bueno recordar que somos cristianos y que somos seres humanos, salvos pero falibles. Porque la Biblia dice, hermano, que Cristo durante toda su vida luchó contra la tentación. ¿O no dice eso la Biblia? Dice, ¿tentado en qué? En todo. Pero a veces, hermano, uno cree que la tentación de Cristo fue solamente después de haber salido del Jordán,
cuando fue al desierto y el diablo después de 40 días se acercó y le tentó. No, hermano, eso fue lo último. Pero durante 30 años el Señor, hermano, estuvo batallando contra toda forma de tentación. Pero la Biblia nos hace, hermano, la aclaración tremenda. Dice, tentado en todo, pero no falló en ni una. Igual que nosotros. ¿Por qué razón? Porque, hermano, resulta que Cristo toma el cuerpo humano y en esto hay cosas, voy a decir misterio porque no se puede entender todo. Hermano, ¿por qué razón el cuerpo que Dios escogió para eternizarlo fue el cuerpo humano? ¿Por qué no escogió otro cuerpo? Sino que viene el Señor y para poder llevar a cabo su propósito de que seamos delante de Él santos y sin mancha, para llevar su propósito a cabo en nosotros, que recibamos la adopción como hijos, escogió estas envolturas. Porque, hermano, en esta envoltura es que nosotros tenemos nuestra cabeza, tronco y extremidad de nuestros dos ojos, es decir, toda esta fisonomía que corresponde a este tipo de cuerpo. Pero usted encuentra en la Escritura evidencias que hay otros tipos de cuerpos. Hermano, está por ejemplo los cuerpos angélicos. Habla la Biblia de que hay ángeles de 4 alas, que hay ángeles de 2 alas. Habla la Biblia, hermano, de seres que tienen 4 caras. Y yo en son de broma le he dicho otras veces, yo conozco solo personas de 2 caras, de 4 todavía no, pero de 2 ya las conozco. Pero viene el Señor, hermano, y escoge este cuerpo. Ahora, si usted, hermano, así en un vistazo muy ligero, superficial, mira usted su cuerpo. Y más, hermano, cuando uno ya empezó a padecer de achaques. Ya cuando uno llega a los 35 años, hermano, empieza a desajustársele la estantería. Y por supuesto que uno no quisiera enfermarse de nada, ¿verdad? Uno no quisiera, hermano, que no le rechinara absolutamente nada. Pero ya danza uno sus 5 o 10 minutos, hermano, y necesita 45 de oxígeno para recuperarse. Y eso que lo tomó el Espíritu Santo, ni siquiera fue usted solito, hermano. Entonces viene el Señor, fíjese, nos escoge, nos predestina. Ahora se tiene la Biblia. Vamos a ver otro texto ahí para Efesios 1:5. Entonces viene el Señor, nos escoge y nos predestina, pero para que se cumpla en nosotros su propósito y poder alcanzar para lo que yo fui alcanzado, nos pone dentro de este cuerpo. Llamémosle envoltura. Primera de Corintios, capítulo número 15, hermano, es un tratado apostólico acerca de resurrección y cuerpos de resurrección. Oiga cómo lo digo, en plural, cuerpos de resurrección. Y el mismo apóstol dice, hermano, que no todas las envolturas son iguales, que hay envolturas distintas. Y me gusta más la parte cuando el apóstol ahí en toda la exposición del tema dice esto y hace una separación y dice, así como el terrenal, los terrenales, y así como el celestial, los celestiales. ¿Sabe qué nos está diciendo entre líneas? Que algunos escogidos y predestinados no van a alcanzar aquello para lo cual fueron alcanzados, sino que se quedarán en niveles intermedios. Pero hermano, nosotros tenemos un llamado de Dios, y el llamado de Dios a nuestra vida es esto. ¿Dónde estoy ahí? 1 Corintios 15. Bueno, está más o menos por el verso 20 y algo, pero está bien que practiquen ahí cómo encontrar las citas ustedes. Dice la Biblia, hermano, que hay diferentes tipos de carne y que hay diferentes tipos de envolturas. Pero hermano, si nosotros tenemos la vocación, porque esa información quedó en nuestro ADN. Hermano, mire, aquí entre nos yo le voy a decir esto, solo por internet estamos saliendo. Yo le voy a decir esto, hermano. Hay salvos que tener pan y tener pescado es toda su fiesta espiritual. Eso es lo más grande, ¿verdad? La riqueza, el poder, el dinero, y pareciera lo más maravilloso. No es lo más grande.
Y resulta, hermano, y espero usted no se ofenda con lo que yo le voy a decir, que el Señor escoge para que nosotros pasemos el proceso de descontaminación, la envoltura que está ligeramente por encima de los animales. ¿Sabe, hermano, que de acuerdo al diseño bíblico, nosotros venimos y procedemos del mismo material? Usted lo lee en la Biblia. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Amén. Lo amasó, lo formó, lo moldeó y salió el hombre. Pero los animales vienen del mismo lugar, hermano. Por eso es que hay algunos parientes que pareciera que están más cercanos de lo que uno cree, hermano. Y déjeme decirle que no son los monos, son los cerdos. Hermano, reprendo, no reprendo, usted espérese, hermano. Hermano, hoy en día, ¿sabe el proyecto de trasplante de hígados? ¿En dónde están haciendo las investigaciones para conseguir hígados para los seres humanos? En los marranos. Porque su anatomía, yo no soy médico, no entiendo mucho de esto, si algún término lo uso mal, usted me disculpa. Pero hermano, ellos, su anatomía y su funcionamiento es lo más parecido al ser humano. ¿Veis? O sea que si a usted un día lo ven así con cara, qué buenos chicharrones, hermano, ya asústese. ¿Será por eso que nos gustan los chicharrones, hermano? No sé, ¿verdad? Pero es lo más parecido, hermano, las investigaciones. Y no sé, hasta lo último que yo me enteré es que ya querían hacer unos experimentos poniendo el hígado de un cerdo en un ser humano. También el corazón. Fíjese, por ahí va la investigación, porque dice es que el parecido es enorme, dice, si pareciera que tienen el mismo ADN. Y hermano, cuando uno analiza su vida sin Cristo, se da cuenta que no está muy lejos de la verdad. ¿Sí o no? ¿Por qué cree usted que la parábola del hijo pródigo, por qué no dijo Cristo y el hijo pródigo se fue a cuidar cabras? Se fue a cuidar ovejas. Hermano, con los cerdos el pródigo llegó a sentirse de igual a igual. Si cuando el texto dice, en la explicación de Cristo, dice que el pródigo deseaba llenar su estómago, hermano, sintió apetito por las mismas cosas que sentían apetito los cerdos. No se ponga serio, hombre. Por eso es que, hermano, mire, ¿con qué se compara la vida de una persona sin Cristo, una vida desordenada? ¿Con qué se hace la comparación? Dice, es que se parece, ¿sí o no? Y ahí estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Hermano, conviviendo con los marranitos y deseando, es decir, apeteciendo lo mismo que apetecen los marranitos. Y ahí, hermano, el diablo hizo barbaridades con nosotros. Ahí el diablo, hermano, hizo que desarrolláramos adicciones, malas inclinaciones, malos pensamientos, a tal grado que nos perdíamos entre toda la cochiquera, hermano. Hasta que el Señor en su gran misericordia nos abrió una luz de entendimiento. Dele esa ofrenda de palmas fuerte al Señor. Por eso, hermano, hoy el diablo ha diseñado un evangelio que tiene nombre dentro del, no sé quién se lo pondría, la verdad, pero yo lo he oído, ¿verdad? Se le llama Evangelio Light, que es el evangelio que se predica en ciertas iglesias grandes aquí en Guatemala, hermano. ¿Por qué no decirlo con toda libertad? ¿Y sabe por qué le gusta a mucha gente ir ahí? Porque no tienen el compromiso de ser ovejas. Pueden ser cerditos disfrazados de ovejas. Y escuche lo que le voy a decir. Por eso se ha hecho ese evangelio tan atractivo para los jóvenes. Porque el joven le toca lidiar mucho, luchar mucho con sus tendencias marranas.
Y ese es el trabajo de uno como adulto, ¿no? Enseñarles, instruirles, pero ellos quieren ir a la posilga, a ver cómo es la posilga, hermano. Cuando un joven dice, quiero disfrutar mi vida, ¿qué está diciendo? Que quiere ir a conocer la posilga. Cuando un joven dice, quiero hacer esto, ¿qué es lo que está diciendo? Que él quiere conocer ese ambiente, quiere conocer lo que son los vicios, quiere conocer lo que son las adicciones, los libertinajes, quiere conocer todo eso. Eso es lo que él está diciendo. Porque su tendencia es a ese tipo de ambientes. Entonces, hermano, ese evangelio diseñado por el diablo y proclamado y predicado por siervos del diablo hace que los jóvenes piensen que son ovejas. Solo porque cantan, hermano, porque dicen amén o cargan Biblia, pero su vida sigue siendo vida de marranos. Hermano, se ha puesto de moda que se hace la boda cristiana entre comillas. Llega el predicador, que por lo general es el pastor de la iglesia, predica y hasta profetiza a la pareja, al nuevo matrimonio, hermano. Y no les profetizan nada malo, solo grandeza, grandes ministerios, grandes logros, grandes conquistas, que Dios los va a llevar a las naciones y va a rendir las naciones ante su predicación. Solo eso les profetizan a los jóvenes en las bodas. Eso sí, terminando la boda, hermano, se destapan las copas de buen licor y la tremenda parranda. En el nombre de Jesús. Y eso le gusta a los jóvenes. Eso les atrae. Y a algunos viejos también, hermano, que no quieren rendir sus áreas a Cristo. Pero nosotros no fuimos escogidos para eso. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Entonces, hermano, en nosotros, y anoche le enseñaba algo de eso, tal vez no con tanta claridad, y va a llegar en los discipulados. Hermano, en nosotros hay una voz de Dios que nos llama a algo distinto, a algo diferente. No sé si me explico. Porque resulta que entonces el Señor nos escoge y nos predestina y nos coloca dentro de una envoltura que nosotros tenemos que aprender a gobernar. Pero resulta que mientras estamos muertos en delitos y pecados, la envoltura nos gobierna a nosotros. Usted sabe eso, hermano. Y nos convertimos a Cristo y gloria a Dios, somos salvos, aleluya, y la salvación y el perdón de pecados, sí. Pero luego, hermano, no pasa mucho tiempo sin que descubramos o redescubramos que la envoltura nos sigue marcando nuestros patrones de conducta. Y entonces principia nuestra batalla. Aprender a gobernar nosotros la envoltura y no que la envoltura nos gobierne a nosotros. Entonces, hermanos, se da un proceso, fíjese, y dice, regresemos a la cita que teníamos de Efesios en un principio ahí, muchachos, por favor. En el verso número 5. Nos predestinó para adopción. Hermano, usted fue alcanzado para llegar a ser hijo adoptivo de Dios. Todavía no lo somos. Pero fue dejado entonces, hermano, un recurso muy precioso, y es lo que yo le quiero mencionar ahora. Fíjese, dice, nos predestinó para adopción como hijos. Aquí vamos a hacer un ejercicio un poquito rápido, pero es culto de doctrina, yo siento la libertad de hacer eso. Deje algo puesto acá en Efesios 1 y así muy rapidito usted va conmigo a Romanos capítulo número 8 y verso número 23. Perdón, no es ese. Es el verso 15. Dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Hermano, ¿para qué nos dieron el Espíritu Santo entonces? Si usted regresa conmigo, yo le dije que íbamos a hacer las 2 citas, regresa conmigo, yo voy a poner también aquí uno de estos caramelitos que uso para la garganta. Efesios 1, dice, verso 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Me explico, hermano? Un sello, una marca. ¿Y para qué nos sellaron? Dice que recibimos el Espíritu y el sello es, este está predestinado
para ser adoptado. Amén, hermano. Marcado para ser adoptado. Pero eso, hermano, es el final de todo el proceso de pasar por este cuerpo. Por eso, mire, hermano, uno tiene que tener cuidado, incluso, y es una cosa en la que a veces uno se equivoca, voluntaria e involuntariamente, hermano, pero tenemos que aprender a bendecir nuestro cuerpo. Bendecir sus ojos, bendecir sus oídos, bendecir su corazón, bendecir todos sus sistemas, hermano. Porque a veces en vez de bendecirlos, los maldecimos. Y caemos a veces equivocadamente en ello. Entonces fíjese, pues dice, después de escuchar el mensaje y después de haber creído, nos sellaron con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué nos dieron el Espíritu Santo entonces, hermano? ¿Para hacer esas exhibiciones de poder barato que hacen estas gentes, hermano? Para poner al Espíritu Santo, hermano, me guarde Dios por las palabras que voy a usar ahora, para usar al Espíritu Santo, hermano, como que si fuera su mascotita que ponen a su antojo a hacer lo que ellos quieren. ¿Será para eso el Espíritu Santo de Dios? ¿Puede estar usted seguro, usted, hermano, que el Espíritu que se presta para lo que ellos hacen no es el Espíritu Santo de Dios? Ese es el espíritu del mundo. Y alguien preguntará, hermano, pero ¿y los milagros? Si el diablo va a hacer milagros más grandes que los que se han visto hasta ahora, eso no nos debe sorprender. Pero el Espíritu Santo, hermano, entonces dice en nosotros, fíjese, candidato para ser adoptado como hijo. Entonces Dios tiene la obligación. No, la obligación es nuestra. Yo le decía hace un tiempo atrás, no recuerdo en qué tipo de actividad le decía, hermano, las promesas de Dios no obligan a Dios, las promesas de Dios nos obligan a nosotros. No es que entonces Dios está obligado, no. Él ya dijo, esta es la promesa. Pero la obligación se genera en nosotros, en el tipo de personas que tenemos que ser para alcanzar la promesa de Dios. Amén. Entonces fíjese, o lea conmigo, perdón. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Es decir, hermano, usted fue comprado con sangre preciosa. Usted fue comprado con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Amén. ¿Cuántos fueron comprados con esa sangre preciosa sin mancha? Amén. Bendito sea el Señor. Pero todavía no somos totalmente de Dios. Nos damos nuestras buenas escapadas, hermano. ¿Sí o no? O usted puede decir, Señor, soy totalmente tuyo. No es cierto. Estamos en esa batalla. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo, a mí me gusta esto, hermano. En algunas versiones se traduce arras, pero a mí me gusta más esta palabra. Dice que nos es dado como garantía. ¿Sabe cómo es, hermano? Como cuando se hace alguna compra, un intercambio, una compra. Digamos, este lenguaje se usa un poquito más, yo lo he oído más en asuntos de bienes inmuebles. Alguien ve una propiedad, ve un inmueble que le gusta y dice, sí me gusta, lo quiero comprar. Y dice el dueño, ¿seguro que me lo va a comprar? Sí, pero obviamente no lo puede pagar en ese momento. Entonces, deme las arras. ¿Y qué es? Se da una cantidad que establece el dueño de dinero como garantía de que lo va a comprar. Entonces, hermano, cuando a usted y a mí nos alcanzó Cristo, fuimos comprados para Dios. Pero ¿cuál es la garantía de que Dios va a terminar en nosotros la obra? Nos dio al Espíritu Santo. Como garantía de que vamos a ser adoptados como hijos. Y al ser adoptados como hijos, tenemos derecho a una herencia. A eso se refería Pablo, hermano, cuando dijo, yo deseo alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Ya era el perito arquitecto de la iglesia. Ya había escrito epístolas, ya tenía la revelación del misterio, ya había estado 3 años en Arabia, ya había tenido, hermano, un encuentro con Pedro, estando con él 15 días, luego se entrevistó con el hermano del Señor Jesucristo llamado Jacobo. Es decir, no era el ministerio para lo que él fue alcanzado, lo que le quiero decir en resumidas cuentas. No sé si me doy a entender, hermano. Es decir, no fuimos alcanzados, hermano, para desarrollos que tienen que ver con el plano natural. Esto, hermano, está mucho más lejos de eso. Y entonces, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Nos colocan en este envase. Estamos en esta envoltura.
en esta envoltura gemimos. Abba Padre, lo dice Romanos 8:15, allá donde andábamos leyendo hace un rato. Gemimos, Abba Padre. Y dice Romanos 5, no, segunda de Corintios 5, dice, y dentro de esta envoltura gemimos. Porque deseamos, hermano, que nos cambien la envoltura. A menos que usted le esté dando la gran vida con la envoltura, hermano. Si la está pasando muy bien con la envoltura, ¿para qué quiere que se la cambie? No sé si me doy a entender. Pero si usted está luchando con su envoltura y usted siente a veces que la envoltura, hermano, lo agarra del cuello, lo asfixia, lo ahoga porque quiere hacer lo que usted haga, lo que usted no quiere hacer, usted gime para ser libre de ese enemigo. ¿Me explico, hermano? Entonces dice, es una garantía, es una marca, es un sello, es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo voy en tiempo? Dios mío. Bueno, regresemos a Romanos 8:23. Voy a tener que dejar algunas cosas siempre. Es decir, le voy a decir por qué le hice la pausa, perdón, la mala educación, pero es que, hermano, dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo una cosa bien tremenda, fíjese. Cuando los discípulos están preguntándole acerca de el reino de Israel y todas esas cosas, dijo el Señor, miren, dijo, no les corresponde a ustedes conocer las sazones y las épocas. Pero luego respondió una cosa extraña. Los discípulos están preguntando por el reino. Y Él responde con poder. Ellos están preguntando por retomar el reino, por recuperar el reino. Y Jesús le responde y dice, pero van a recibir poder. Y entonces pareciera, hermano, como fuera de lugar la respuesta. Y hacia ahí quería caminar ahora, pero ya no tengo tiempo. Entonces vamos a enriquecer un poquito más esto para luego dejar la otra parte en ese punto. Romanos capítulo número 8. Dice la Biblia. Verso 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. Hermano, ¿cuál es la función más importante que el Espíritu Santo debe desarrollar en nosotros? Fíjese pues, le voy a mencionar lo que me recuerdo así muy rapidito. Hermano, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios recibe algunas otras identificaciones en algunas otras partes de la Escritura? Sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, pero Cristo también le llamó el Espíritu de verdad. Amén. Ahora viene Pablo y le llama el Espíritu de adopción. Porque resulta, hermano, que el Espíritu Santo no trae una sola función para desarrollar en nuestra vida. Y como le dije, la función, hermano, nada tiene que ver con esas exhibiciones vergonzosas que hacen, hermano, que le aman, mejor no digo el nombre, usted va a saber de qué le estoy hablando, aunque ya lo sabe de todas maneras. Pero, hermano, no es para eso el Espíritu Santo. No es para que alguien encumbre su personalidad con base en ridiculizar la obra del Espíritu Santo de Dios. El espíritu del mundo se presta para eso, el Espíritu Santo de Dios no. Entonces, dentro de esas funciones, hermano, que el Espíritu Santo debe desarrollar, fíjese, voy a repetir el término, es desarrollar en nosotros la identidad de hijos. Por esa razón, y yo sé que usted, hermano, no es ajeno a esto. Por esa razón, hermano, una de las acechanzas que el diablo más usa contra los hijos de Dios es decirles que no son hijos de Dios. Hermano, yo no conozco cristianos que no hayan entrado en un momento, en una etapa de crisis en la que no se hayan preguntado, ¿y será que en verdad yo soy hijo de Dios? ¿Sabe por qué el diablo lo repite tanto? Porque el diablo conoce la marca de los hijos. Aún perdido, no va al diablo y le dice, estás perdido porque no eres hijo de Dios. ¿Qué sabe el perdido, hermano? No tiene marca. Pero en aquellos que ya fuimos marcados con el Espíritu Santo, dice el diablo, a este ya lo marcaron, no eres hijo de Dios. Resulta, hermano, que Dios, para poder hacer ese trabajo de limpieza y presentarnos delante de Él santos y sin mancha, de pronto escoge un desierto. Porque hay desiertos que son de Dios, hermano. Mira, hay desiertos en los que uno cae por imprudente, por necio, por mentecato, hermano.
Pero hay desiertos que Dios los diseñó para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Lo que uno debe discernir es qué tipo de desierto es. Pero viene el Señor y dice, mi muchachito, qué bonito va, pero va precioso, buscador de Dios, consagrándose, quiere servir a Dios, ora, ayuna, adora, alaba. ¿Qué necesita para crecer? Su desierto. ¿Me explico? No un acto honorífico donde se le reconozcan sus méritos, se le cuelguen sus galones y se le den sus diplomas de honor al mérito. Porque qué hijazo el que es. No. Hermano, ¿cuántos le han pedido a Dios que quieren crecer espiritualmente? Levanten la mano los que han pedido crecer espiritualmente. ¿Cómo cree que lo van a hacer crecer? ¿Entre algodones? ¿O con anabólicos espirituales? No. Un hermano, fíjese, una vez, hubo una época donde yo fui bien delgado. Algunos lo recordarán. Tan delgado que daba pena, hermano. Y tenía mi compañero igual de flaco que yo, hermano. Cuando había mucho viento nos abrazábamos, pero para que el aire no nos llevara. Y un día me llega con la noticia, mira, me dice, yo decidí ganar peso. Me dice, porque no puede ser que esté tan así, dice el médico que no es bueno, y entonces voy a ganar peso, me dice. Y ciertamente, hermano, lo vi que se le despertó un apetito voraz. Hermano, según el tiempo de comida, hermano, comía y comía. Y se empezó a poner, fíjese, llenito, hermano, llenito. Tanto que me dio un poco de envidia a mí. Pero dije, voy a esperar cómo le va a él. Es que el sabio experimenta en cabeza ajena, hermano. Y se empezó a poner así, fíjese, hermano, pero no se veía sano. Y entonces yo le dije, mira, ¿no será que estás haciendo mal y que eso no está bien lo que estás haciendo? Porque, perdóname, te ves más grueso, pero no te veo sano. Nos tenemos mucha confianza. Y entonces dijo, bueno, voy a investigar. Justo, hermano, lo que le estaban dando era algo artificial. A veces hay cristianos que tienen crecimiento espiritual anabólico. ¿Me explico? Solo es hinchazón. Porque el crecimiento que Dios da se camina con lágrimas y de rodillas. Entonces, hermano, cuando Dios a usted lo va a hacer crecer, viene el Señor y usted quiere, Padre, yo quiero llegar a hacer esto y lo otro, y cantamos y oramos, dice el Señor, bueno, tu desiertito pues. Ahí oímos, hermano, el llanto. ¡Ay, hermano, lo que me pasó! Pero no estaba haciendo nada malo. ¿Me explico? Él estaba buscando a Dios, él quería más de Dios. Lo metieron al desierto. Pero dice la Biblia que al que Dios mete en el desierto, nunca lo suelta de su mano. Y que lo lleva como un padre lleva a su hijo, hasta que lo saca del desierto. Y lo hizo crecer. Entonces ahora, hermano, fíjese, viene y dice que hemos recibido un espíritu que desarrolla en nosotros la identidad de hijos. No sé cómo voy en el tiempo, si me van marcando ya los muchachos. Que desarrolla en nosotros la identidad de hijos. Mire cómo dice la Escritura. Yo le voy a retomar algunos textos de esto la próxima. Dice, porque a los que de antemano conoció, estoy en el verso 29 del mismo 8 de Romanos, a los que de antemano conoció, ¿cuándo nos conoció? Cuando nos escogió. ¿Me doy a entender, hermano? Antes de la fundación del mundo. Le decía yo a usted la semana pasada, hermano, usted es más viejo de lo que usted se imagina. Dice, también los predestinó. Regresamos a la palabrita esta, mire. Gracias, hijo. A los que conoció, y porque los conoció, los escogió. Quiere decir, hermano, que algo bueno vio Dios en usted. Hermano, ahí hay un punto, mire, que quizá más adelante voy a tener el valor de predicárselo. Quizá, no sé. Pero aquí hay un punto que fue lo que creó las condiciones y circunstancias para la escogencia. Entonces dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Nota cómo sigue siendo la misma idea que leímos allá en Efesios 1? ¿Los predestinó para qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Entonces, hermano, la tarea primordial del Espíritu Santo de Dios en nosotros es darnos la imagen o formar en nosotros la imagen del Hijo. Y para eso, hermano, el Espíritu Santo tiene herramientas como los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. No sé si me explico. Entonces, hermano, la palabra de ciencia, por citar un ejemplo, no es para que alguien presuma su espiritualidad. Es que cómo le habla a Dios. No es para eso. Es para que se desarrolle en nosotros esta identidad, dice la Biblia, conforme a la imagen de su Hijo. El trabajo del diablo es deformar lo que el Espíritu Santo está formando. Luego dice que la razón es para que Él sea el primogénito entre muchos que son iguales a Él. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. La diferencia es que Él es hijo legítimo. Él es unigénito. Nosotros, adoptados. Pero nos dan los mismos privilegios, nos dan la misma herencia, nos dan la misma promesa, por los méritos de Él. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Ahora, hermano, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, dice la Biblia, verso 11, aquí termino. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio de su espíritu que habita en vosotros. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de los propósitos de Dios, mire, los talentos naturales, cómo ganarse la vida en la tierra, cómo caminar en esta tierra, es algo totalmente secundario. Yo no pretendo, hermano, ministrarle conformismo ni derrotismo, no, me guarde Dios de semejante patraña. Pero sí que usted sepa que por misericordia de Dios, el Señor le permite ganarse la vida de la manera que usted se la gana. Si usted es un profesional, si usted es un comerciante, siempre que sea honradito, y su dinero bien honradito, hermano. Pero que esa es la forma como Dios le da. Hermano, mire, yo he conocido entre ustedes hermanos que para vender, hermano, venden lotes de la luna. Son tremendos vendedores. Yo me evalúo a mí mismo, si yo intentara, hermano, dedicarme a ser vendedor, hermano, malísimo, pero pésimo. En cambio, hay quienes no. Dice, mira, ¿y no te interesaría un terrenito en la luna? Y estás vendiendo, sí, dijo, tengo ahí, con vista a la tierra, si querés te doy con vista a la tierra. O te puedo dar con vista a Marte o con vista a Mercurio. ¿Cómo querés? ¿Con cráter o sin cráter? Buenos vendedores. Pero hermano, nuestra esencia no es esa. Nuestra esencia es escogidos y predestinados. Porque somos seres espirituales habitando en cuerpos naturales. Y luego viene entonces, hermano, y dice el apóstol, es Filipenses, si usted me acompaña así, aquí concluimos esto para poder dejar amarrados los pensamientos a la próxima. Dice Pablo, déjeme ver, el verso 11, verso 10 y 12. Esto es lo que voy a usar en parte como base para la próxima. Conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Y para qué fuimos alcanzados? Para ser santos y sin mancha delante de Él y adoptados como hijos. ¿Me explico, hermano? Y esa debe ser la vocación espiritual que nosotros debemos tener. Bien, damos una ofrenda de palmas al Señor Jesús.
y bendecimos su nombre santo. Entonces, hermano, la próxima vez que el diablo se acerque a usted, y por alguna circunstancia, y es que por eso salía mi comentario, pero lo dejé inconcluso, que viene el Señor, hermano, y entonces usted que busca, que desea, que anhela más y quiere crecer espiritualmente, y viene el Señor, hermano, y lo mete en su desierto, ¿verdad? Ese desierto puede ser económico, puede ser un desierto emocional, puede ser un desierto profesional, es decir, hay de diferentes sabores y de diferentes colores. A cada uno, hermano, aplicado justo donde más le duele. ¿Me explico? Bueno, y entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando el cristiano entra en ese desierto, lo primero que llega al diablo es exactamente con las mismas palabras que le llegó a Cristo en el desierto. ¿Sabe por qué? Yo le dije más temprano. Aunque usted no lo note, hermano precioso, aunque usted no lo note ahora, aunque usted no lo vea con claridad, pero en usted ya hay facetas de Cristo que están formadas. Y usted no lo ve, y probablemente los que estamos en su entorno tampoco lo veamos, pero aquellas áreas de su alma, aquellas áreas de su vida que usted ya logró gobernar, ahí usted ya se parece a Cristo. ¿Me explico, hermano? Bueno, entonces viene el diablo, y como el diablo sí ve eso, cuando el diablo ve que usted entra en un desierto, como el desierto al que Cristo fue porque el Padre lo mandó, cuando usted entra, el diablo llega, hermano, con el mismo argumento. ¿Qué fue lo primero que el diablo le dijo a Jesús en el desierto? Si eres hijo de Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Así como te ves, no pareces hijo de Dios. Eran 40 días de ayuno en el desierto. Déjeme poner detalles naturales, hermano. Déjeme poner detalles naturales. Yo sé que usted no se escandaliza con esto. Sabemos que nuestro Cristo es perfecto hombre. Pero, hermano, eran 40 días sin ningún cuidado natural. Probablemente su barba desalineada, su cabello desalineado. No había agua para bañarse, ni perfumito para estar oloroso, hermano. Es decir, se veía un hombre desgastado por el ayuno, externamente, pero no internamente. ¿Me explico? Entonces viene el diablo, lo ve, hermano, con hambre de 40 días. ¿Y cuál fue el argumento que le llevó? Así no pareces hijo, con hambre. ¿Y Dios? ¿Dónde está tu Padre? Sin asistencia divina, pasando necesidad. Ningún padre hace eso con sus hijos, porque el diablo es bien humanista. Yo he oído argumentos, hermano, de gente humanista que dice, ustedes creen en ese Dios cruel que castiga, ese es el Dios que ustedes predican. Y hermano, la gente que tiene mente muy intelectual, ahí se le desbarata la fe, por no entender los propósitos de Dios. Y entonces, hermano, llega el diablo, y lo primero que atacó en Cristo fue su identidad de hijo. Cuando un hijo de Dios entra en un desierto que Dios le programó para su crecimiento, lo primero que el diablo ataca es su identidad de hijo. Y como lo resiente, porque son fuertes a veces las pruebas, y dice, ¿será que de veras yo soy hijo de Dios? No, de plano que yo no soy hijo de Dios. Y entonces, hermano, empieza aquella tortura psicológica, ¿verdad? Aquel llanto, aquella queja, aquel dolor. La mayoría de las veces apartado, en silencio. No, cuando usted pase por una crisis así, busque ayuda. Y entonces, hermano, viene el diablo y ataca y dice, no, no eres hijo. Y el cristiano, de plano que yo no soy hijo de Dios, ¿por qué? Ve fulano de tal, y empieza la comparación. Hermano, si usted no fuera hijo, el diablo no intentaría convencerlo de eso. ¿Para qué lo va a convencer de lo que usted ya sabe? Pero como usted tiene la marca, usted tiene el sello, a usted el diablo lo trata de convencer que no es hijo de Dios. Pero usted ya fue marcado para ser adoptado como hijo. El día que se extiendan las actas de adopción, ahí va a estar usted. Si terminó su proceso. Ahora, si regresó a la posilga, pues tampoco alegue derechos, ¿verdad? Porque de la posilga no van a salir. Y entonces dijo Pablo, bueno, dijo, algunos van a ser solo terrenales, otros celestiales. Y los que sean celestiales, dijo, hay algunos que brillan como las estrellas, otros brillan como la luna y otros van a brillar como el sol.
¿De cuáles quiere ser usted? Si sus aspiraciones son altas, espiritualmente hablando, hermano, hay que demostrarlo aquí. Hay que dar a entender. Pero decir uno que tiene aspiraciones espirituales altas y ser descuidado con su vida espiritual aquí en la tierra, eso no concuerda, eso no tiene armonía, sino que debe haber una consistencia entre lo que queremos y lo que hacemos. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a dejar ahí y lo dejamos lo pendiente para la próxima semana. En el nombre de Jesús, puestos de pie, hermano, vamos a bendecir el nombre del Señor, a darle gracias. No olvide de ahora en adelante, hermano, que por medio del Espíritu Santo usted fue sellado para ser un día adoptado como hijo de Dios. Ahora tenemos una lucha contra nosotros mismos. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, la fiera que llevamos dentro, es contra eso que luchamos. Pero lo que el Señor un día prometió, Él lo va a cumplir. Cristo, hermano, te alcanzó para que en tu vida empiecen a tener cumplimiento esas dos acciones de Dios. Fue Dios el que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que llegues a ser santo y sin mancha. Cuando te cuestiones o te examines, más que cuestionarte, delante de Dios en tus metas y aspiraciones espirituales, siempre recuerda eso. Desde antes que empezara a caminar el reloj del planeta, hoy en día, dicen las estimaciones, 5 y tantos miles de millones de años antes que todo ese proceso creacional tuviera inicio, Él nos escogió y puso en nosotros una vocación que se convierte en deseo. Lamentablemente, como dije, algunos que fueron escogidos y fueron predestinados no han entendido a qué los llamaron y por eso han descuidado su vida espiritual. Levanta tus manos. Si has entendido el mensaje, si entendiste la palabra y esa palabra ministró algo en tu ser, entonces levanta tus manos. Porque con entendimiento, con gratitud y sabiduría delante de Dios, debemos aprender a decirle gracias y a bendecir su nombre. Dale gracias al Señor. Dile: Padre, gracias. En el nombre de Jesús, quiero aprender, Señor, a gobernar mi envoltura y no que mi envoltura me gobierne a mí. Quiero aprender a gobernar, Señor, mi naturaleza y no que mi naturaleza me gobierne a mí. En el nombre de Jesús levantamos nuestras manos, dándote gracias, bendiciéndote, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No tengo más que darte las gracias.